Bueno, las relaciones interpersonales ya son de por sí complejas entre los seres humanos y más aún cuando se trata de familia y en temas de deudas, ¿verdad? De temas pendientes. Cuando llega esta época navideña donde casualmente en ocasiones llega el aguinaldo, se tiene un poquillo más de platilla y demás, pero llegan estos reclamos que llegan a dividir también muchas veces a los allegados, a las familias y por qué no hasta los amigos. Nos acompaña aquí la psicóloga Priscila Flores, a quien llegó la hora para conversar sobre este interesante tema. Muchas gracias por estar acá. Claro, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos las cosas también de manera directa? Porque funcionamos a veces con indirectas, Sí. funcionamos con esto de echarnos en cara las cosas, con reclamos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso con la familia? Bueno, es muy importante tener una buena gestión emocional, porque si estamos muy cargados, si tenemos muchas cosas en mente, mucho estrés del tema laboral, de temas familiares, no sé, diferentes temas, y estamos cargados emocionalmente, definitivamente ahí no es el mejor momento para comunicarnos, menos con esos temas que empiezan a ser bastante susceptibles según qué tanto tiempo tiene esa deuda, ¿verdad? Entonces, creo que viene más por ahí, esa gestión emocional, qué tanto estamos analizándonos hacia adentro y decidiendo cuál es el momento correcto para hablar o si solamente lo estamos haciendo de forma impulsiva, que muchas veces pasa. Claro, ¿qué pasa con esto que organizamos entre amigos y familia? Por ejemplo, el amigo invisible, que ponemos hasta un tope, mira, 25,000 pesos, 20,000 pesos para un regalo, definimos un precio y ya empezamos a generar gastos, ¿verdad? Y también en la cena navideña, regalitos por allá, gastos por allá, y además de eso, tenemos deudas en familia, ¿verdad? ¿Cómo Sí. cómo podemos dividir eso y a nivel emocional también hacerlo? Porque sabiendo que tenemos algo pendiente con mi papá, mi mamá, le debo un pago de hace meses, pero resulta que llega el amigo invisible y yo quiero dar un detalle Sí. de temporada o de época, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para dividir eso? Bueno, es importante saber entonces cuáles son nuestras prioridades para que justamente no se haga más grande el problema. Porque claro que estamos en una época muy bonita y nos puede gustar dar regalos y demás, pero también es importante poner algún tipo de límite, digamos, en alguna actividad o con los compañeros y explicar un poco que, bueno, tenemos tal presupuesto que no sea tan elevado para que no nos afecte en otras circunstancias, ¿verdad? Y en estas deudas que también son importantes tomar en cuenta, porque si no, entonces también vamos a tener otros conflictos a nivel familiar o con la persona que tenemos la deuda que tampoco vamos a querer cargar porque la vida sigue, ¿verdad? Diciembre pasa, pero la vida sigue. Entonces este problema luego se puede hacer más pesado y el estrés va a venir más grande también. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte de los límites, también desde el respeto, desde el cariño, desde la empatía hacia la otra persona para poder hacerlo de una forma mucho más amena. Y ahora, con este tema de las deudas que vemos de hecho en pantalla, el banner que dice deudas entre familiares, que no se nos vuelva algo recurrente, ¿verdad? Porque yo me imagino que además ya la deuda de por sí, hay deudas que no son malas, hay deudas que incluso son hasta sanas, pero deudas con los familiares y dejar pasar los meses o los años pueden generar también conflictos ya a nivel personal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos manejar el tema de las deudas con nuestra familia? Sí, es muy importante tener este tema sobre la mesa, a pesar de que es un tema incómodo. Pero no reclamando. Exacto, Ni echando en exacto, cara. exacto. Que esté sobre la mesa, pero desde el respeto. Desde, ok, ¿qué está pasando en caso de que yo sea la persona que hizo el préstamo? Hacer un acercamiento, pero desde el cariño, incluso de alguna manera desde la curiosidad, ¿verdad? Mira, ¿qué fue lo que pasó? Porque tal vez la otra persona incluso no tiene tanto conocimiento de su orden financiero o de repente le salió algún imprevisto. O sea, a todos nos pueden pasar diferentes situaciones. Entonces, cuando esto pasa, es importante tener esta empatía de que, ok, esta persona, si es un familiar, es una persona que amo. Entonces, tal vez no quiero hacer un problema. Entonces, es mejor empezar con calma, con esta curiosidad de, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque el pago ya no se hizo más, ¿verdad? Entonces, quisiera saber en qué te puedo ayudar desde la calma, pero esta calma llega antes de que se haga demasiado grande el tiempo. Y el monto también, porque a Y el veces son monto. montos que uno dice, "Ay, mira, ni en 10 años te lo voy a poder pagar". Exactamente. Priscila, disculpa que te interrumpa, tenemos Sí. la línea abierta y me emociona esto porque por primera vez vamos a abrir la línea para que la gente que tenga consultas, que tenga testimonios, que tenga pues alguna pregunta para la especialista que está con nosotros, puede llamar al teléfono
4080-9790. Ahí lo tiene en pantalla, lo vamos a dejar ahí un ratito para que lo pueda ahí escribir, guardar, ¿verdad? 4080-9790. Ahí lo tienen. Entonces, bueno, ya ahí estaba siguiendo una idea para que puedas continuar. Sí. Entonces, hacerlo con calma, pero hacerlo previo. E incluso una de las cosas importantes cuando tenemos una deuda es establecer un tiempo, de decir, ok, ¿en cuánto tiempo me vas a pagar? ¿Cuál va a ser el monto mensual? En caso de que sea algo como dividido en tractos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el monto mensual? O si va a ser en 2 tractos. Y si eso no llega, entonces atajarlo a tiempo. No simplemente esperar y esperar y esperar y de repente a todos se les olvidó de alguna manera, ¿verdad? La deuda se les olvidó y entonces nadie habló de esto, luego el monto llega a ser ya más grande o el tiempo más extenso, nos acumulamos de emociones y de estrés al no recibir ese pago y entonces ahora ya hacemos un problema, pero también es responsabilidad nuestra darle seguimiento a ese dinero, a esa deuda. Y a eso que estás diciendo, añadirle, ¿es posible promover un ambiente de amor y un ambiente sano aún existiendo deudas con mis familiares? ¿Cómo llegar a ese paso? Que creo que es lo siguiente, ¿verdad? Que es lo ideal. Sí, siempre es importante tomar en cuenta la persona que tengo enfrente, que justamente era lo que te decía, es una persona que amamos y es parte de nuestra familia. Entonces, al final, ¿qué tanto también valorar, qué tanto vale la pena romper esta relación a raíz de este tema con el dinero? ¿Verdad? Que este tema de repente lo podemos dejar de ladito por estas fiestas y abordarlo en algún otro momento cuando ya nos podamos sentar con calma a ver los números, a ver todo lo que está pasando, pero sin la emoción del estrés en medio, porque ahí es donde los problemas pueden surgir. Entonces, hacer una separación de los temas y de la época festiva, que también en este momento pues es un poco también más para disfrutar, para compartir en familia y demás, y no es que este tema no sea importante, pero es abordarlo tal vez en otro momento, no en la cena de Navidad, por ejemplo, que ahí se puede hacer un caos. Sí, estás hablando mucho del estrés y me llama la atención porque, bueno, también manejas muy bien el tema de la ansiedad, de la depresión a nivel ya de pacientes, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, y obviamente no nos puedes decir aquí por secreto profesional algún caso, pero sí en general, ¿cómo has percibido que a un paciente le puede afectar el tema del dinero? Muchísimo. A nivel de ansiedad, a nivel de incluso depresión. Muchísimo, afecta muchísimo porque claro que es un medio por el cual necesitamos sobrevivir, ¿verdad? O sea, estamos en un mundo capitalista en donde claramente el dinero es un factor sumamente importante. Entonces, esto yo incluso he recomendado a pacientes con asesores financieros para que puedan tener también este orden, porque yo soy psicóloga, pero no soy asesora financiera, ¿verdad? Entonces llega un punto en donde ya tal vez el paciente necesita esta ayuda para saber gestionar sus deudas y sus recursos, pero claro que totalmente puede generar muchísimo estrés, muchísima presión, porque incluso sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? En estas deudas, pero siempre hay una salida, o sea, siempre hay una manera de solucionarlo, especialmente la parte emocional, de hacer ejercicios de respiración, de relajación, de entender cuál es el presente que estamos teniendo, que puede tener algunos inconvenientes, pero al final todo tiene una solución. Hay situaciones dolorosas. Antes tenemos a Laura de Atenas. Laura, buenas tardes, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Adelante, Bueno, yo quería con tu- consultarle a la especialista, ¿verdad? A la experta, sobre qué se puede hacer. Por ejemplo, llegó a suceder a nivel personal que le presté dinero pues a una prima hace como aproximadamente 2 años y bueno, yo intenté cobrarle de manera normal, por decirlo así, ética, pero después de esa Navidad nunca volvió a aparecer, pero ni siquiera en las reuniones familiares, ni en cumpleaños de la abuela. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Gracias Laura, y mantenete atenta porque ya casi responde Priscila, pero también tengo que aquí resumir un poco porque aquí nos hace falta el monitor para la especialista. Prestó un dinero hace 2 años y ella a una prima se lo prestó, pero después de un tiempo, de muy buena manera, ella le dijo como, mira, nos ponemos al día ya con el dinero que me deudas, ¿cómo puede resolver ese tema a ella sin que tampoco le afecte la relación con el familiar, ¿verdad? Porque de parte de ella está existiendo esa receptividad o esa buena actitud asertiva, pero no hay manera. Ok, ahí yo, a ver, es que habría que ver muchas cosas, ¿verdad? Porque habría que ver también de qué manera reaccionó la otra parte, si se sentaron realmente a hacer un plan o no,
o sea, muchos temas que se pueden hacer en medio, pero si ya llega un punto en donde la otra persona, ya estamos viendo que definitivamente no va a hacer un pago, llega un momento en donde no es la solución más bonita del todo, pero es soltar el control entendiendo que al final no podemos obligar a la persona a pagarnos. Pero se puede generar la ruptura de la relación de familia. Sí, ¿no? es súper válido que en este caso pues la persona diga, bueno, ok, no quisiera entonces relacionarme más con vos, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Hay que analizar muchos otros factores, ¿verdad? A ver si de alguna manera se puede rescatar esa relación, pero claro que es una falta de respeto muy grande cuando un familiar te tiene una deuda y pues no te llega a pagar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que es un tema delicado. Sin embargo, de parte nuestra, como no tenemos el control hacia lo que las otras personas hagan o no hagan, entonces sí tenemos el control de cómo manejamos nosotros la situación, ¿verdad? Si queremos ponerle punto y aparte... Primero dar por perdido el dinero. Dar por perdido el dinero, básicamente, ¿verdad? Aceptar. La aceptación es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos quedamos con ese peso emocional, ¿verdad? De que cualquier cosa que se me asemeje a esa situación, a la prima, a la deuda, ya se vuelve demasiado pesado. Claro. Entonces es importante también soltar ese control de que, ok, hice lo mejor posible. En caso de que hayamos quedado con algún inconveniente financiero por esa situación, ver de qué maneras entonces lo soluciono ya por mi parte, ¿verdad? Entendiendo que nosotros tenemos nada más el control nuestro, de nuestras emociones, pensamientos y conductas. ¿Qué pasa también con esas situaciones dolorosas donde tenemos la línea abierta, nada más para recordar a los televidentes, 4080-9790, cuando desgraciadamente la gente no tiene buen canal de comunicación asertiva, entonces me da vergüenza no poder pagarte, pero por eso no te hablo, no te busco, Eso no te es llamo, fatal. y entonces la relación se rompe, yo creyendo que vos me vas a dejar de hablar porque no te puedo pagar la plata. Eso pasa también. Sí, sí pasa. Y ahí, bueno, evidentemente el problema sería el deudor, ¿verdad? Pero si en caso de que nosotros seamos los deudores, saber que siempre es mejor hablar. O sea, siempre es mejor comunicarnos de forma abierta y de forma transparente. Si tenemos algún inconveniente, entonces decirlo. ¿Verdad? Es incómodo, sí, es pesado, sí, pero es mejor hablarlo para que la otra persona... ¿Y pasa más con los hombres o con las mujeres? Puede pasar más en los hombres. Sí, ¿verdad? Como ese tema de en abrirse. términos generales, ¿verdad? Pero sí puede pasar más en los hombres, lastimosamente, porque hay un tema del machismo, ¿verdad? Hay un tema del machismo en donde los hombres no son acostumbrados a saber cómo expresarse, ¿verdad? Desde niños tal vez se les está diciendo, no llore, no diga esto, no, porque los hombres... O usted tiene que ser el proveedor. Exacto. Y si le hace falta dinero, sienta vergüenza. Exactamente. Así de fatal. Exactamente. Entonces, sí es importante saber que si somos los deudores y estamos pasando por un inconveniente, es mejor hablarlo, es mejor decirlo y hablarlo de forma transparente. Perfecto. Tenemos a José Cruz desde Cartago. Saludos, José. ¿Cómo está el clima por allá? Algo frío. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pura vida. Un abrazo. Adelante. Te escuchamos. La consulta mía es, yo pedí un préstamo a una familiar. Por cuestiones de tiempo no le pude pagar en el tiempo que habíamos acordado. Esa persona se enojó conmigo. Aún así yo llegué y le pagué todo bien, o sea, cancelé la deuda, pero a pesar del tiempo no me perdona. Buena pregunta, don José. Ya casi te la contestamos. Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Está interesante eso. Ok, ahí yo haría un primer acercamiento, primero desde la empatía, porque el que falló en este caso fue él, de primera instancia, digamos, ¿verdad? Entonces, al fallar, entonces es como una empatía de entender, ok, bueno, esta persona está molesta, no quiere decir que no podamos hacer un acercamiento, pero desde la empatía es decir, vos, José, puedes llegar y decirle, mira, claro que entiendo que estés molesta por esta situación que pasó, porque yo me atrasé con la deuda, sin embargo, quisiera ver si hay alguna otra molestia de tu parte, porque si ya el pago lo hiciste, genial, qué dicha, pero si hay alguna otra molestia que podamos solucionar, que podamos hablar, porque no entiendo entonces ya ahora, después de este tiempo, por qué seguís molesta, ¿verdad? Es como enfrentar de alguna manera, pero de forma asertiva, de forma sana y de forma respetuosa a la otra persona, porque al final, si ya le pagaste, lo ideal sería que ya no se enoje. La paz esté con vosotros y el mundo entero. Exactamente, pero sí hacer un acercamiento desde la empatía,
¿verdad? Perfecto. Priscila, muchas gracias por haber estado con nosotros y que dicha que pudiste también resolver dudas de nuestros Súper. televidentes y ojalá que sea la primera de muchas. Claro que sí, muchísimas gracias. Tus redes sociales para Sí. poder contactarte, la gente que pueda interesarse también en tu trabajo. Claro, en Instagram salgo como priflores_psicóloga y mi número es el 7007-7010. Muy bien, muchísimas gracias y